y mi padre de crianza William, mi tía Teresa nos acompaña, está por aquí, ella viene de Estados Unidos, gloria al Señor. Y también está por aquí Willy, que nos está visitando hoy, me siento contento que está por ahí. Willy de la casa, ¿verdad? Willy es un gran amigo de muchos años, gloria al Señor. Amados, qué bueno es el Señor. Dios ya nos ha venido bendiciendo y nos ha venido hablando, amén, a través de los cánticos, a través de todo lo que ha estado sucediendo hasta este momento, amén. Solamente que en esta parte, pues Dios nos va a estar hablando un poquito más personalmente a cada uno de nosotros, gloria al Señor. Yo quisiera, si son tan amables, si se pueden poner de pie conmigo, gloria al Señor. Quiero aprovechar el tiempo, les prometo no ser extenso, por lo menos eso es lo que dicen todos los predicadores, gloria al Señor. Y les voy a pedir, si son tan amables, que busquemos Segunda de Reyes, capítulo 6 y verso 16. Cuando ustedes lo tengan, dicen amén, gloria al Señor para siempre. Y los que no en este día pues no hayan podido tener consigo cómo leer, pues sencillamente mire en la pantalla acá, ¿verdad? Y allá va a tener los versículos. Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículo 16. Y lee la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él le dijo, hablando Eliseo, el profeta de Dios, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Leámoslo una vez más, porque esa palabra, aleluya, es poderosa, es poderosa. Él le dijo, el profeta Eliseo hablando: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Amados, pueden sentarse, gloria al Señor. Damos gracias a Dios por esta palabra y pedimos que sea Él a través de mí y no yo dejándome Él, para la gloria de su nombre, Señor amado. La gloria es tuya, Jesús. Amados, quisiera en esta preciosa mañana ponerle un tema al mensaje. Y quisiera ponerle por tema: tenemos más. Dígale al que está a su lado: tenemos más. Dígaselo, tenemos más. Humanamente hay gente que aparenta tener más que otras personas, pero en realidad, si usted va y mira a fondo, usted va a notar que el que aparenta tener más es a causa de lo que se puede ver. Pero muchas veces el que tiene más, no necesariamente lo que tiene se puede ver a simple vista. Muchas veces el que tiene más, lo que tiene solamente lo puede ver aquel que tiene mentalidad de reino, aquel que tiene la visión de Dios. Y en esta escritura que acabamos de leer vamos a ver un cuadro muy poderoso que nos habla de este mismo elemento, de esta misma situación. Que hay gente que cree que el que tiene más es aquel que tiene pompa, que aquel que representa físicamente, aquel que muestra, gloria al Señor. Pero la realidad es que en el Señor, en lo que es mentalidad de reino, lo que aparenta muchas veces ser más es menos delante de Dios, y lo que aparenta ser menos delante de los hombres es más delante de Él. Y muchas veces lo que mucha gente aparenta más ante Dios es menos. Aquí vamos a ver un cuadro muy importante donde dos naciones se enfrentan. Dos naciones, una con mentalidad de reino y una con mentalidad pagana. Los sirios, una nación pagana, una nación, gloria al Señor para siempre, sin mentalidad de reino, enemiga del pueblo de Dios. Todo el que tiene una mentalidad contraria al reino, todo el que tiene una mentalidad contraria a lo establecido por Dios, es enemigo de Dios y es enemigo del pueblo de Dios. Todo el que tiene una mentalidad contraria tiene una mentalidad carnal, no puede ver lo que puede ver el que tiene mentalidad de reino. Por eso la palabra dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, en ninguna manera. Por eso es importante con quién usted anda, con quién usted confraterniza, con quién usted comparte, con quién usted habla sus sueños, con quién usted habla sus metas, a quién usted le comunica lo que Dios quiere hacer con usted. Es importante. Aquí vemos dos naciones.
una con mentalidad pagana y una con mentalidad de reino. Y una está confiando en sus propias fuerzas, mientras que la otra está confiando en las fuerzas del Señor. Y uno de ellos comienza a medir las fortalezas que puede ver a simple vista del otro. El rey asirio comienza a medir la fortaleza que tiene el pueblo de Israel y comienza a desarrollar una estrategia. Yo quiero que tú sepas que tú representas el día de hoy a ese pueblo de Israel con mentalidad de reino, y que tu enemigo, el enemigo de las almas, representa esa mentalidad pagana, mundana y contraria a la palabra del Señor. Y no solamente eso, sino que aquellos que son enemigos del evangelio y enemigos de la palabra del Señor y enemigos de la obra de Dios, también estos representan a esa ciudad pagana. Yo quiero que sepa que no todo el mundo es amigo. Hay gente que son enemigos porque están influenciados por el reino pagano, están influenciados por aquellas ciudades que tienen mentalidad pagana, y todo aquel que tiene una mala influencia en su vida no va bien. Y entonces aquí podemos ver el contraste de estas dos naciones. Y el rey sirio decide planear destruir al pueblo de Israel. Hace una estrategia y dice: lo voy a destruir y voy a ubicarme en un lugar estratégico, en una localización estratégica, para que cuando ellos pasen por ahí, nosotros les podamos tender la trampa y destruirlo. Ahora fíjese que para ellos poder saber que el pueblo de Israel iba a pasar por ahí, era porque ya habían enviado espías y les habían, ha hecho la inteligencia, y sabía que el pueblo de Israel iba a pasar por ese lugar. El enemigo nunca te va a atacar, nunca va a buscar la manera de atraparte, de hacerte una trampa, hasta que no te estudia bien. Tienes que entender eso. La única manera de ganar una guerra o una batalla es teniendo la estrategia correcta y evaluando al enemigo de manera correcta, su fortaleza, sus debilidades, su localización. 3 cosas importantes: su fortaleza, sus debilidades y su localización. Ya los sirios habían evaluado la cantidad de hombres que tiene Israel, la cantidad del ejército que tenía, y había dicho: esta gente son pan comido, están en mi bolsillo, ellos jamás van a poder contra lo que yo traigo. Mi ejército es grande, mi ejército es poderoso, caballos, espadas, lanzas. Nosotros tenemos toda la ventaja en cuanto al número. Ahora lo único que falta es poder ejecutar el elemento principal. Y ese elemento principal es el factor sorpresa. El enemigo mide tu fuerza y te ve, y aparentemente ve en ti muchas debilidades, y ve en ti que en momentos dados tú como que te echas un poco para atrás, como que caes en el desánimo, como que de momento como que quieres abandonar todo lo que Dios te ha entregado, y a base de eso Él hace una evaluación de ti. Pero quiero decirte que el enemigo se equivoca cuando te evalúa solamente por tus momentos de debilidad. El enemigo no sabe que también en tu vida hay momentos de fortaleza. El enemigo no sabe que también en tu vida hay un depósito de parte de Dios que en cualquier momento sube a la superficie. Porque muchas veces las apariencias engañan. El que usted vea a una persona que tal vez no sea de mucho hablar, ni de mucho decir, ni de estar dándose gloria delante de la gente, ni de hacer mucho ruido, implica que esa persona está en un estatus menor que el tuyo. Te equivocas. Hay mucha gente que son calladitos y no hablan mucho y oran 2 o 3 horas al día, leen la palabra, son intercesores. Por eso es importante nunca menospreciar a nadie, nunca menospreciar a nadie por las apariencias, porque las apariencias engañan. Pero el enemigo no aprende la lección. No la aprende.
Cuando estaba en el cielo, él midió fuerzas con Dios y cayó en una mentalidad contraria a Dios, pagana. Todo lo que es pagano es contrario a Dios. Y Satanás cayó en una mentalidad pagana cuando estaba en el cielo. Hizo una evaluación y dijo: si yo me llevo parte de estos ángeles, con los que él le quedan, yo lo destruyo y lo muevo del lugar. Y aparentemente no aprende, porque una vez tras la otra sigue haciendo los mismos planes para tratar de detener el plan de Dios y nunca puede, porque aunque él intenta implementar la estrategia del factor sorpresa, que es lo que vemos aquí, el rey asirio intenta ejecutar el plan sorpresa, pero él se olvida que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, que Dios es omnipotente. Esa es la parte que nunca ha logrado cuadrar a plenitud, aún con los 31 años que llevo en este camino. Que el enemigo comete ese error en el cielo, se revela contra Dios, porque en ese momento no le había sido revelado todavía esos dones y esos atributos de Dios. Amén. La omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, los ángeles no habían recibido esa revelación cuando estaban en el cielo. Si no, Satanás jamás se hubiera revelado, porque ¿quién se va a revelar contra un enemigo que sabe lo que estoy pensando? Sería una locura. Pero él aparentemente sigue cometiendo los mismos errores. Aquí el rey asirio dice, implementando la misma estrategia que Satanás implementa en el cielo, evalúa las fortalezas, las debilidades del pueblo de Israel, evalúa por dónde vienen en el camino y determina poner allí trampa para con ellos. Pero entonces nuevamente, al igual que cuando él se rebeló contra Dios en el cielo, Satanás, nuevamente Dios emplea el don de la omnisciencia y la omnipresencia y la omnipotencia, y se le revela a Eliseo. Eliseo es un gran profeta de Dios, que tomó el manto de Elías cuando fue tomado al cielo. Un hombre que fue permanente, un hombre que fue insistente en la bendición de Dios. Por eso Dios derramó sobre él una doble porción del espíritu que estaba en Elías. Y por eso Eliseo, Dios se le revelaba, porque Eliseo fue un hombre que fue insistente en lo que Dios le había puesto en su corazón. Cuando tú eres insistente en lo que Dios ha puesto en tu corazón, eres firme, no te rindes, sigues hacia adelante, no importando los obstáculos. Quiero decirte que la victoria será tuya. La victoria será tuya, pero tienes que ser insistente. No puedes ser de los que sale corriendo al primer grito que escucha de caballo, de ruido que vienen contra ti, de amenaza. Porque cuando tú te paras firme a querer hacer algo para Dios, a levantar una obra, a levantar un ministerio, a hacer algo, vas a tener enfrentamiento. Pero Dios está conmigo, Dios me da la victoria. Dios va a echar fuera al enemigo, eso va a pasar, Dios te va a dar la victoria. Pero van a llegar momentos de enfrentamiento donde va a parecer todo lo contrario. Hay momentos que Dios te va a dar una palabra, pero lo que se está manifestando no está conforme a lo que Él dijo. Entonces en ese momento llegan las dudas, los temores, llega el temor. Y entonces ahí es donde tenemos que determinar en quién hemos creído. Es importante esto. Porque cuando Dios te da una visión, cuando Dios te da una visión, tú sales que te estás comiendo el mundo. Tú sales que te estás comiendo el mundo. Y tú haces las inversiones que tengas que hacer. Tú haces lo que sea. Mueves cielo, tierra, trabajas overtime. Haces lo que sea. Porque tú estás preñado de la visión. Pero tienes que entender que hay cosas en tu vida y en la mía que Dios necesita eliminar antes de que llegue al lugar de la victoria. Y casi siempre antes de llegar al lugar de la victoria, Dios utiliza los mismos enemigos para pulirte. Utiliza las mismas contradicciones, los mismos enfrentamientos para prepararte para lo grande que viene para tu vida. Por eso es que llegan las circunstancias adversas a tu vida. No llegan porque Dios te quiere destruir. Llegan porque tú tienes una visión.
Pero no vas a llegar a la visión de la noche a la mañana sin haber pasado por los procesos. Antes de llegar a la visión completa de lo que Dios te ha dado, vas a cruzar procesos. Y escucha bien, no hay nadie que se libre de los procesos. Ni Santa Claus te libra. Siempre van a haber procesos. El proceso es solamente para capacitarte en confiar en Dios, aun cuando todo va contrario a lo que tú declaraste de un principio. Porque dice que Él es galardonador de los que le creen. Pero cuando tú le crees a Dios, tú activas la provisión de Dios. Tú activas a Dios a tu favor. Y aquí podemos ver que Eliseo, Dios le revela el plan que tenía el rey asirio contra el pueblo de Israel. El rey asirio hizo la estrategia, dijo: cuando el pueblo de Israel pase por este caminito, yo los voy a estar esperando aquí y ahí los vamos a sitiar y los vamos a destruir. Bien fácil. Pero un Dios en su omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia está mirando y dice: viene por ahí, no te preocupes. Le habla a su siervo Eliseo, porque Dios siempre tiene gente a la que Él le habla. Escucha esto. Dios siempre tiene gente a la que Él le habla. Dios le habla a todo el mundo. Si Dios le habla a todo el mundo de alguna manera, a través de su palabra, a través de un mensaje predicado, a través de una lectura bíblica. Pero hay gente que Dios se le revela. Y cuando tú tienes revelación de Dios, tú ves más allá de lo que los demás pueden ver. La gente puede ver de aquí a la silla, pero tú por el Espíritu estás viendo de aquí al final del parking. Y aquí, aunque el enemigo tenía al pueblo de Israel cercado para destruirlo, ya Dios estaba mirando de aquí al parking. Mientras que el rey sirio, estaba mirando de aquí a la silla. Y lo que él no sabía es que simplemente él estaba siendo utilizado por Dios para procesar al pueblo de Israel, para lo grande que venía para ese pueblo. Y amados, Dios le revela a Eliseo. Gracias, varón. Y amados, Dios le revela a Eliseo y le dice: ve y dile al rey de Israel que los sirios van a pasar por tal lugar. Háblale para que no vayan por allí. Y Eliseo es obediente a la voz de Dios y va y da la palabra. Cuando Dios te da una palabra, tú la tienes que hablar. Tú la tienes que desatar. Tú la tienes que decir. Si calla, las piedras hablarán. Cuando Dios te manda a hacer algo, obedece. Porque si Dios te manda a hacer algo y desobedeces, las consecuencias van a estar ahí. Pero Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor, pero al que ama lo corrige. Si desobedeces a la voz de Dios, yo no sé cuál es la palabra que Dios te ha dado. ¿Cuál es el mandato que Dios te ha dado? ¿Qué fue lo que Dios desató que te dijo que tenías que hacer? Y no lo estás haciendo. Pues yo te quiero decir que si tú no estás haciendo lo que Dios te dijo que tenías que hacer, es momento de que te pares en la brecha, detengas todo lo que estás haciendo. No, pero es que tengo que hacer aquello primero. Detén todo. Deténlo todo. Porque es menester primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Tu jefe de trabajo no te va a dar a ti el propósito de Dios en tu vida. Tus negocios son importantes, lo son. Pero los negocios no te van a dar las recompensas en el cielo. Yo quiero que entiendas eso. Que al igual que aquí hay recompensas cuando tú vas y trabajas y te dan un cheque al final de la semana, también allá van a haber recompensas en el cielo por la labor que hiciste mientras estabas en el cuerpo. Por lo tanto, Dios nos va a llamar a cuenta tanto de la mayordomía en la parte personal nuestra, como en la parte espiritual en cuanto al propósito de Dios destinado para cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo. Hay una responsabilidad en ti y tienes que cumplir con ella. Y Dios le revela a Eliseo. Y Eliseo va donde el rey de Israel. Y el rey de Israel bien contento porque Dios le está hablando, porque Dios le está revelando la estrategia del enemigo. El enemigo ya había localizado al pueblo de Israel, ya le había tendido la trampa y el elemento sorpresa estaba presente. Pero el elemento sorpresa lo tenía Dios. El sirio tenía el elemento sorpresa, pero el pueblo de Israel tenía el elemento sorpresa. Dios está por encima de la sorpresa que cualquier persona intente manifestar contra ti.
Se van a levantar muchos enemigos contra ti queriendo destruirte, queriendo verte tropezar. Hay gente que no quiere verte prosperar. Hay gente que ven que tú estás prosperando, inmediatamente el corazón se le llena de ira, de envidia, de enojo, y comienzan a murmurar contra ti, a difamarte para tratar de destruir tu carácter, para que la gente no crea en lo que Dios te ha dado. La pregunta es: ¿a quién tú le has creído? ¿A lo que están diciendo de ti? ¿O a lo que Dios dijo de ti cuando te llamó y te dio la palabra? ¿Qué tú has creído? ¿Lo que la gente habla de ti o lo que Dios ha depositado en tu corazón? Tú tienes que decidir a qué vas a creer, porque creer es bien importante en el proceso. Y entonces el rey de Asiria llegó rapidito tratando de destruir al pueblo de Israel, y cuando estaban en el lugar donde se supone que el pueblo de Israel pasara, nunca pasó. Y entonces el asirio volvió otra vez y hizo otra estrategia. Envió espías nuevamente y nuevamente localizaron por dónde venía el pueblo de Israel. Y hermano, varias veces intentaron tratar de atrapar al pueblo de Israel y utilizar el elemento sorpresa, pero cada vez que ellos intentaban, Dios volvía y se le revelaba a Eliseo. Y Eliseo volvía e iba donde el rey y le daba la palabra que Dios le estaba dando. Y llegó un punto, yo no sé si a usted le ha pasado, que cuando usted intenta hacer algo 1000 veces y no le sale, llega la frustración. Usted dice: ¿pero qué estaré haciendo yo mal? Porque es que intento y esto no sale. Y entonces el rey sirio dijo: voy a resolver este problema. Llamó a todos sus militares, llamó a todos los sabios, a todos los que pertenecían a su círculo, amén, íntimo, y a todos los que eran de la milicia. Y intentó descubrir quién era el traidor. La mente de él cayó en confusión y todavía no había entendido que quien estaba descubriendo sus planes era Dios. Él creía que había un traidor en su grupo y les hace una pregunta. Le dice: ¿quién de ustedes que está aquí es del pueblo de Israel? En otras palabras, ¿quién de ustedes está yendo donde el rey de Israel y le está contando dónde vamos a estar cuando ellos pasen? Porque ya van varias veces que intento destruirlo, y cuando estoy en el lugar esperando que ellos pasen, ellos no pasan, como si ya supiera que nosotros los estamos esperando, y agarran por otro camino. Así es. El enemigo, cuando intenta destruirte, Dios lo está mirando desde arriba y dice: tú eres un pobre bobo, tú vienes por aquí, no te preocupes, yo voy a mandar a mis hijos por acá. Y el enemigo se queda ahí esperando como un bobo que tú pases, pero ya tú no estás ahí, tú estás allá. Porque Dios te dio un acelerador. Dios te puso el pie en el acelerador y te movió, y te movió, y te movió, y sirvió la trampa del enemigo para moverte más hacia adelante en el plan de Dios. Gloria a Dios. Y en ese momento, todos los que eran parte del rey de Asiria, o sea, de la nación de Siria, le dicen al rey: en ningún momento dado yo tengo que ver nada, ni ninguno de los que está aquí, con lo que está pasando. Lo que pasa, y esto es lo curioso de todo, que todo el mundo sabía menos el rey. Todo el mundo ya sabía que Eliseo era el que estaba declarando la palabra en secreto al pueblo de Israel. Entonces uno de sus siervos le dice: lo que pasa es que Eliseo, profeta de Jehová, Dios de Israel, está recibiendo revelación de parte de Dios de todos los planes que tú haces en tu cámara secreta, y se los está divulgando, oye, al rey de Israel. Dios te va a revelar cuando hacen complot contra ti. Dios te lo va a revelar, y te lo va a revelar para que tú avances y seas sabio y tomes decisiones correctas y no caigas en la trampa. Amado, cuando Dios te habla sobre algo, no te quedes dormido. Haz lo que tienes que hacer. Cuando Dios te advierte de algo, haz lo que tienes que hacer para que no caigas en la trampa 2 veces. Está en ti querer seguir cayendo en las trampas, porque Dios siempre te va a revelar cuando las situaciones vienen, y te va a dar sabiduría para que tú sepas lo que tienes que hacer.
Y aquí el rey de Asiria, en vez de arrepentirse y decir, wow, verdaderamente que el Dios de Israel, Jehová Dios, es un Dios poderoso. Wow, Él es capaz de saber lo que yo estoy pensando en lo más secreto de mi recámara y revelárselo a Eliseo. Pues entonces yo voy a tomar la actitud correcta, me voy a humillar yo y la nación siria y vamos a servir a ese Dios tan poderoso. Pero eso no fue lo que hicieron. Porque hay gente que aunque Dios le esté hablando, aunque sepan que es Dios el que le está amonestando, ellos persiguen en el mal camino. Persisten en el mal camino. Si Dios te habla y tú persistes en el mal camino, las consecuencias van a estar ahí. Dios te ama, pero cuando vas en el camino incorrecto, Dios se va a revelar a ti, te lo va a hacer saber y tú tienes una responsabilidad de qué decisión tú vas a tomar. Si sigues el camino que Dios te está diciendo que no tomes, o si vas a tomar el camino que Dios tiene y quiere que tú tomes. La vida y la muerte están en ti. Tú decides si caminas en la vida o caminas hacia la muerte. Es una decisión. Cuando un día te presentes delante de Dios, todas las excusas que me puedas dar a mí o a alguna persona alrededor de ti no tendrán ningún efecto. Nadie podrá argumentar con Dios. Entonces el rey de Asiria, en vez de humillarse, decide eliminar el problema. Toda nación tiene un armamento poderoso que la otra nación envidia. Rusia, China, Norcorea, Irán son enemigos de Estados Unidos. Y todos tienen una guerra de quién se va más adelante en los armamentos. Y todos están invirtiendo pero grandes cantidades de dinero. Estoy hablando en los billones de dólares para poder estar más adelante que el otro en caso de un momento de guerra. Pero todo el mundo le tiene un respeto a Estados Unidos tremendo. Porque Estados Unidos tiene 3 ramas nucleares poderosísimas que son capaces de destruir simultáneamente más de 5 a 7 a 8 naciones al mismo tiempo. Estados Unidos tiene armas nucleares en los submarinos. Estados Unidos tiene armas nucleares en la tierra, o sea, en algunos estados hay unas bases donde esos armamentos nucleares salen de lo más profundo de la tierra y salen disparados a través de satélites con la localización específica del blanco al que le van a dar. Y en adición a eso también tienen unos aviones que se trepan bien alto, se llama el B-52 Bomber y el Raider Spirit, que es otro tipo de avión que evade los radares. Esas 3 cosas le dan a Estados Unidos la ventaja en una guerra nuclear. Entonces Rusia, a pesar de que no está de acuerdo con Estados Unidos, ni China tampoco, ninguno se atreve a meterle mano. Ahora Rusia y China se están uniendo mucho y están haciendo unidades militares, económicas, porque se han dado cuenta que su enemigo es poderoso y solitos no pueden vencer. Entonces tienen que unirse. Como que ese principio lo debemos de aprender nosotros, ¿verdad? Nosotros, en vez de estar divididos, peleando el uno con el otro, buscando quién tiene la razón, deberíamos de unirnos en el Señor y pelear contra el único enemigo que tenemos, que ya está vencido. Porque la filosofía de algunos es: yo no sé qué habla este predicadorcito ahí de vencer al enemigo, si ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Usted tiene toda la razón. Jesús lo venció, todavía tú no. Todavía tú estás en la tierra. Judas andó con Cristo y se ahorcó. Tú venciste ya por la fe, si te mantienes en la conducta y en el camino correcto, en la obediencia hasta el final. Pablo dice que el que persevere hasta el fin. No sé, yo no puedo arrancarle esas páginas ahí. He tratado de buscar teológicamente y no puedo arrancarle las páginas. Porque si no, no existiese el factor libre albedrío, no existiese. Pero Estados Unidos sigue siendo la nación más poderosa y la gente le teme por el armamento que tiene. Eliseo era el arma nuclear de Israel. Eliseo era el misil. Eliseo era el B-52 Bomber. Eliseo era el bomber que estaba declarando todo, el que estaba dejando caer las bombas del cielo. Entonces, ¿qué tú haces cuando un enemigo tiene un armamento poderoso que tú sabes que no puedes entrar en una guerra con él? Tú puedes hacer solamente 2 cosas: tratar de tener o crear una arma mucho más poderosa que la que esa nación tiene,
para que toda esa nación te tenga temor a ti y tú no a ellos. O intentar destruir ese armamento que ellos tienen primero en una guerra, para que entonces el restante de la guerra tú tengas la victoria. Entonces, ¿qué hace el rey asirio? Dice: vamos a deshacernos del problema. Ubíqueme dónde se encuentra Eliseo. Ubíqueme en dónde se encuentra Eliseo. ¿Y sabe lo que hicieron? Enviaron espías y ubicaron a Eliseo, y Eliseo se encontraba en Dotán. Dotán era el centro de operaciones de Eliseo, de donde Eliseo trabajaba con los profetas y se encargaban de desarrollar, amén, los estudios bíblicos y de expandir la palabra de Jehová a Israel y a todo el que pudiera escuchar. Eliseo era un hombre de estrategia. Y se encontraba en Dotán. ¿Sabe lo que significa Dotán? Dotán significa dos pozos. Dotán era un lugar de abundancia de agua y de pasto. Y la gente venía allí a traer su ganado para que se alimentasen, y pasaban por ahí y alimentaban sus ganados. Eliseo no era un bobo, él no se iba a ubicar en cualquier lugar. Él se ubicó en un lugar donde había abundancia, donde habían recursos para que pudiese hacer la obra de Dios. La gente dice: ¿por qué yo tengo que dar a la obra de Dios, ofrendar, diezmar? Amado, usted está en Dotán. En Dotán no puede haber escasez. Usted está en una tierra fértil que produce agua, pasto, y usted tiene que alimentar esa tierra para que esa tierra siga produciendo. Y allí en Dotán se armó la trampa contra Eliseo para matarlo, capturarlo, matarlo, avergonzarlo. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Cuando el enemigo te pone las tentaciones, ¿te acuerdas cuando tú estabas en la vida pasada? El enemigo va a intentar ponerte las mismas tentaciones en las que caíste en el pasado. ¿Sabe para qué? Para avergonzarte, para hacerte caer en vergüenza y que tú sientas que no le puedes servir a Dios y te apartes de Dios. Yo te quiero decir a ti: no vuelvas al lugar de donde saliste. Dios te trajo aquí. Cuando digo aquí me refiero a Cristo Jesús. Oye, permanece en Él. No hagas caso a las ofertas del enemigo. Lo que el enemigo te ofrece en el mundo es temporal, es pasajero, tendrá un fin. Y entonces, amados, la trampa se hizo en contra de Eliseo. Y resulta que el rey asirio vuelve a cometer el mismo error otra vez. Llega a tratar de sitiar a Eliseo, pero esta vez, como Eliseo es el hombre de Dios, el que recibe la palabra, no había nadie que le dijera a Eliseo: por ahí viene el rey asirio. Él era el hombre de Dios. Así que cuando se despierta por la mañana, el siervo, o uno de los empleados, uno de los que pertenecía a la escuela de los profetas con Eliseo, y ve la ciudad está rodeada por completo, óigame bien, de carros a caballos, espadas, y Eliseo y él y posiblemente un grupito de los profetas solos ahí. En ese momento, oiga bien, el siervo de Eliseo, que estaba en un proceso de aprendizaje con Eliseo, no tenía las mismas capacidades de Eliseo, no tenía las mismas experiencias de Eliseo, por lo tanto no podía ver las cosas exactamente como Eliseo, porque estaba en un proceso. Se atemorizó. Es normal que en momentos dados tú sientas temor. Es normal que en momentos dados tú sientas tal vez un poco de intimidación. Pero acuérdate que el que está contigo es más poderoso que el que está afuera. Y no solamente eso, tú tienes aquí pastores, líderes que te van a ayudar en los momentos de dificultad. Si estás en un momento de dificultad, no pelees la batalla solo. Habla con alguien que te ayude a orar. Acércate a alguien que sea contigo un solo brazo. Espalda con espalda. Y dice que Eliseo mira así a su siervo y dice: este todavía no está en el nivel, pero hoy va a transicionar y va a entrar en el nivel. Van a llegar experiencias a tu vida que te van a transicionar. Te van a mudar en otro hombre. Van a cambiar tu perspectiva por completo de tu caminar con el Señor. Te van a madurar, te van a acelerar en el proceso de Dios, y tú vas a ver las cosas distintas, y de ahí en adelante tú vas a ser un conquistador. Y dice que Eliseo oró a Jehová y le dijo: ábrele los ojos a este para que él pueda ver. Y dice la palabra que Dios le abrió los ojos. Y cuando abrió los ojos el siervo vio
una multitud de ángeles a caballo en carros de fuego que sobrepasaba la cantidad que había de caballos de los asirios. Y entonces ahí él agarró fe. Dios va a permitir momentos que tú vas a ver su gloria, que te van a dar fe, que te van a mover hacia adelante. Pero si no te mueves hacia adelante, está en ti. Si dejas que pase el momento que Dios está provocando, el momento de fe, que las aguas se agitan, si dejas pasar el momento donde Dios te está revelando, donde Dios te está mostrando su gloria, perdiste la bendición. Por lo menos en ese momento. Y entonces, ya que Eliseo y el siervo estaban en un mismo espíritu, Dios no se podía glorificar si el siervo no estaba en un mismo espíritu con Eliseo. Si aquí no estamos en un mismo espíritu, si aquí no estamos en un mismo sentir, el enemigo se aprovecha y las victorias que Dios tiene se atrasan. Pero cuando nos unimos como un solo pueblo y le creemos a Dios y no escuchamos voces extrañas y no escuchamos chismes, murmuraciones, cosas, y nos unimos como un solo pueblo, yo les garantizo que esta iglesia se mueve hacia adelante mucho más de lo que está. Y dice la palabra que Eliseo humanamente no tenía el ejército para vencerlo, pero como espiritualmente el ejército de Dios estaba allí, Eliseo solamente recurre a hacer un clamor a Dios. Dios le está mostrando cuántos están a favor de él. Ahora le toca a Eliseo ejecutar la fe. Dios ya te está mostrando a ti que tú tienes mayoría. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa mayoría? ¿Qué vas a hacer con esa mayoría que Dios te ha entregado? ¿Qué vas a hacer con las herramientas que Dios te ha dado, que son más que las oposiciones? ¿Te vas a quedar en el mismo lugar o vas a hacer un acto de fe y te vas a arriesgar a lograr lo que Dios te ha dicho? No hay ninguna victoria que tenga sabor si no hay riesgo. Te tienes que atrever. Y dice que Eliseo oró y dijo: Señor, dale ceguera a estos del ejército de Siria. Y dice la palabra que Jehová oyó la voz de Eliseo y le dio una ceguera a todos los soldados sirios. Tú tienes que orar para que Dios ciegue a tus enemigos. Y yo no estoy hablando a que los destruya en términos de cegarlos y hacerles daño, sino que las estrategias que ellos tienen en contra de ti, hay que ser específico. Sale alguien aquí diciendo que yo dije que Dios mate a los enemigos, bendito. Ceguera implica que las trampas que el enemigo tiene contra ti, los planes, Dios los frustre. Para que Dios te muestre el camino en el que debes de andar y tú seas conquistador y llegues al lugar que Dios tiene para ti. Y oró para que hubiese ceguera en ellos. ¿Y sabe qué pasó? Los sirios, aunque estaban ahí y aparentemente estaban viendo a Eliseo, y estaban viendo a el siervo, no los podían reconocer. Porque la ceguera no es que no podían ver por completo. La ceguera implica que ellos no pudieron reconocer ni a Eliseo, ni pudieron reconocer al ejército que era el que pertenecía a Eliseo. A tal extremo que Eliseo le dice: yo te voy a guiar a ti a donde se encuentra el hombre que tú buscas. Y viene y lo llevó, y lo llevó, y lo guió, y lo llevó hasta Samaria. Y allí en Samaria, ¿sabe quién estaba esperando? El rey de Israel. Y el rey de Israel, cuando vio que llegó el ejército sirio, pues se conturbó dentro de sí. Pero Eliseo le dijo: tranquilo,